Comenzamos hablando con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milic, para conocer las novedades que arroja la pandemia. Doctor, muy buenas tardes, un gusto enorme volver a estar en contacto con usted. Hola Víctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, para mí también un gusto y poder informar a la gente de la situación que estamos, que veníamos en una semanita pasada bastante tranquila con casos en la tendencia a la baja o bien en una meseta que veníamos viendo sin muchos casos, con pocas internaciones, pero lamentablemente en esta semana hemos crecido un poquito, tenemos un aumento de casos. En el total de la semana en nuestra ciudad hemos tenido 41 casos positivos contra 23 de la semana anterior, o sea que aumentamos 18 casos. El día viernes tuvimos 4, el sábado 4 y el día de ayer 9 casos positivos. En el departamento Constitución tuvimos un total de 47 pacientes en la semana para un total de 22 de la semana anterior, así que aumentamos 25 casos en el departamento. Y esto se dio a expensa de una localidad pequeña que es Pavón Arriba, que el día jueves tuvo 16 casos positivos y el día de ayer repitió 16 casos positivos. La verdad que no desconocemos cuál es el nexo epidemiológico, pero uno supone que puede que haya habido algún tipo de reunión social o familiar o un éxodo de gente que ha llegado a la ciudad y ha contagiado un número mayor de población. Y en las otras localidades que siempre mencionamos, tuvimos 34 casos en total en la semana, para un total de 28 casos en la semana anterior, que aumentaron 6. Y en la sumatoria de toda la semana, entre el departamento, Villa y otras localidades, tuvimos un total de 122 casos positivos contra 73 de la semana anterior. Significa esto que tuvimos un aumento de 49 casos en total entre las tres estadísticas, lo cual no es una cifra alarmante, pero sí nos empieza a hacer observar que de aquí en más no Claro, vayamos con un crecimiento de casos. claro. Pero lo positivo, pese al aumento de estos 49 casos en la tres estadística, es que en todos estos días en el hospital de nuestra ciudad no hemos tenido internaciones, ni en la terapia intensiva, ni en la zona, ni en la zona febril, lo cual nos permite manejar la estrategia de atención en internación con otro panorama de muy bajos casos que no nos dan internados, por suerte. Esperemos que esto se comporte de esta manera. De todas maneras, uno cuando ve los partes diarios observa que la mayor cantidad de casos se está dando en pacientes menores de 50 años en su gran mayoría, lo cual indudablemente es probable que sean trabajadores que se movilizan más o gente joven que tiene un movimiento diferente o eventualmente gente joven que por ahí hace más reuniones de tipo sociales o familiares y por ahí puede estar dado ese grupo etario que más incidencia tiene en los casos. Claro. Doctor, afortunadamente, dentro de todo, no tenemos una cantidad grande de casos como el año pasado, pero bueno, esto es el día a día, como ya usted nos viene informando desde hace ya varios meses. No podemos dejar de mirar, doctor, la situación en Brasil. Es un vecino que la está pasando cada vez peor y es un peligro latente para la Argentina. De hecho, se hablaba que algunos casos de estas cepas habían llegado ya a la República Argentina por viajeros que han ido y han regresado. Pero también vemos que en Europa la situación está grave, que en varios países han extremado las medidas y están llegando a una situación parecida a la que vivíamos el año pasado con una cuarentena más estricta. Doctor, ¿eso que está viviendo Europa puede llegar a la República Argentina, esa segunda ola o tercera, no sé cómo está pasando Europa, puede llegar a la República Argentina o en la medida que podamos avanzar con las vacunas vamos a estar más resguardados? Sí, bien lo observa usted, Víctor, pero yo creo que hay dos cuestiones. Nosotros podemos evitar cualquier tipo de aumento de casos, llamémosle segunda, tercera, o que sea una continuidad de la primera etapa que tuvimos con mayores picos en el mes de octubre, que no se vuelvan a repetir. Todo eso dependerá exclusivamente de nuestra conducta.
Es decir, en la medida que nosotros sigamos cumpliendo los protocolos de cuidado con uso de barbijos, ¿y qué tipo de barbijo? Están recomendando que los barbijos sean en lo posible de doble capa, no los comunes o simples que la gente viene usando de hace un tiempo. Doble capa. Si pueden usar de triple capa, mejor. Y vemos cómo es el hecho que el barbijo que sacó CONICET ahora sacó una nueva variante que es de 4 capas, lo cual dicen que con las 4 capas estarían protegiendo casi en un 97% de la probabilidad de transmisión de enfermedades. ¿Qué significa esto? Que todo lo que en algún momento teníamos como duda, hoy se sigue reforzando, que el uso del barbijo, el distanciamiento social, no reuniones familiares y no reuniones sociales, y eventualmente el lavado de manos con uso de alcohol en gel, es lo único que nos va a permitir evitar el crecimiento de casos. O sea que si cumplimos esto y no rompemos todos estos protocolos, podemos mejorar. Pero claro, hay circunstancias que uno ve, por ejemplo, ayer cuando estaba el partido clásico que nos moviliza todo, el Boca River, uno veía fuera de uno de los estadios la gran cantidad de gente que estaba mirando en pantallas gigantes o siguiendo el partido, y uno veía estaban todos sin barbijo, sin distanciamiento social. Entonces ahí está el riesgo donde se contagia la gente. Lo mismo anoche sucedió acá en el predio de las dos rutas. Creo que hubo una reunión que era de los alumnos de colegio secundario que estaban en el primero o último día, no sé cómo lo denominan, donde había un gran movimiento de música, de gente, y hoy a la mañana se veía, producto de eso, en ese predio el resto de residuos que había en el lugar, lo cual indudablemente eso no contribuye a que esto mejore. Volvemos a insistir que lo que decía un colega muy reconocido, que no hay virus tan difícil de controlar como el coronavirus cuando depende tanto de la conducta humana. Entonces Claro. volvemos a insistir que la conducta humana es la forma de comportarse frente a determinadas circunstancias. Y la circunstancia es seguir cuidándose con los protocolos que corresponden. No hay otra. No hay otra. Doctor, ¿qué pasa con la vacunación? ¿Continúa esta semana? ¿Hay novedades? Bien, con respecto a la vacunación, se sigue vacunando en los módulos del hospital de Villa Constitución por calle San Juan, completando los esquemas de segunda dosis para el personal de salud o relacionado con salud, y también algunos de los docentes que han quedado relegados en el listado de citaciones. También se está vacunando en el lugar de fiesta que es La Fontana, pero lamentablemente el día de hoy la provincia no mandó citaciones a pacientes, lo cual nuestro personal está a la espera de que llegue el listado provincial para poder seguir vacunando. De todas maneras, nuestro personal, para poder aprovechar sus horas de trabajo ahí, fue haciendo un trabajo minucioso recorriendo los listados y de gente que no había venido entre el jueves y el viernes, citándolo, y pudieron armar grupos de vacunación de acuerdo al frasco de 5 dosis que tenemos que abrir para poder vacunar. Así que lamentablemente lo que fue un gran movimiento jueves y viernes, sobre todo el viernes, el día de hoy a la mañana fue una mañana muy tranquila. No obstante eso, estuvimos presentes algunos de los que somos representantes del hospital, controlando el adecuado funcionamiento de todos los freezer, las heladeras que tienen para las vacunas, que estuviesen todos los elementos. Pudimos organizar la salida de un personal para que fuera a vacunar a algunas personas a su domicilio que lo requerían por su patología, así que seguimos nosotros con esto, pero bueno, si no tenemos los listados correspondientes de provincia, hay veces no podemos improvisar nosotros los listados porque debemos ser muy respetuosos del ordenamiento que nos manda provincia. Claro. Doctor, el otro día todos felices porque se pudo vacunar a las personas mayores de 90 años para arriba. Me llamó la atención y me generó preocupación escuchar a varios adultos mayores comentar con alegría: por fin estamos vacunados, ahora podemos volver a salir, ahora podemos juntarnos con nuestros seres queridos. Me parece que se le está dando una herramienta más de protección, pero no la inmunidad asegurada. Creo que sería importante, doctor, que les hable a los adultos mayores para que sepan que aún están en riesgo a pesar de estar vacunados. Bien.
Bueno, en ese entusiasmo probablemente muchos de ellos no lograron escuchar lo que les vamos diciendo cuando están en la espera de la vacunación. Les damos todas las recomendaciones, les explicamos qué tipo de plataforma de vacuna le administramos y las recomendaciones que todo aquel vacunado, incluido nosotros, debemos seguir cuidándonos con los protocolos que están establecidos. No porque tengamos la vacuna tenemos que dejar de usar el barbijo, dejar de lavarnos las manos, dejar de usar el alcohol en gel, y porque estemos vacunados no debemos empezar a hacer una reunión social, una reunión familiar. ¿Por qué? Porque estando vacunados podemos igual contraer el virus, no hacer una forma de enfermedad grave, pero sí podemos transmitir el virus de acuerdo a la carga viral que tenemos a otra persona que es susceptible y que por ahí puede tener alguna patología de base y complicamos su estado de salud. Es decir, esto va a seguir por un buen tiempo hasta que no nos diga alguien de suma responsabilidad en el mundo y nos digan, hemos terminado la pandemia, dejar de usar barbijo, podemos dejar de lavarnos las manos, aunque creo que esa costumbre va a seguir estando en todos nosotros, pueden hacer reuniones familiares sociales. Esto no ha terminado, todavía esto nos toca un largo camino a recorrer para poder salir de esta pandemia que nos ha tocado en todo 2020 y que va a seguir en el 2021. Sin dudas. Doctor, hay muchos televidentes que esperan muy expectantes cada charla con usted, están muy agradecidos por la forma en que explica todo y ya algunos han elegido cierre de edición para enviar preguntas para que yo se las pase a usted, porque Con es mucho un, gusto. un vínculo al programa, ¿no? Doctor, se contactó un televidente de 81 años. Me cuenta que le hacen diálisis y quiere saber qué posibilidades hay que lo puedan vacunar. No es un impedimento, la diálisis lo podemos vacunar, se puede vacunar. Su patología, de todas maneras, que lo consulte con su médico nefrólogo que lo asiste y que el médico nefrólogo sea el que le dé el respaldo, más allá de lo que le podamos decir nosotros. Por ejemplo, hoy vacunamos a un paciente en el hospital que tenía un cuadro de alergia, generalmente a picaduras de hormigas y una alergia severa, y fue vacunado, y ese paciente fue llevado a un sector especial del hospital donde lo dejamos bajo un control estricto para ver que la vacuna no le produjera ningún efecto adverso severo. O sea, que este paciente consulte a su médico y si está en el listado y se lo puede vacunar, lo llevaremos eventualmente al hospital para la vacuna, lo dejaremos en observación el tiempo que corresponda para evitar complicaciones. Pero creo que este paciente no tiene inconveniente en cuanto a poder vacunarse siempre y cuando no esté tomando alguna medicación que pueda ser inmunosupresora de su sistema inmune, porque desconociendo yo qué patología puede tener, a lo mejor está tomando alguna otra medicación. Pero Por en lo, conjunto con su médico de cabecera, nefrólogo y nosotros le podemos dar a lo mejor el visto bueno para que sea vacunado y esté mucho más seguro con su salud. doctor, por lo que entiendo en el mensaje, esta persona en realidad quiere saber si por su estado, de algún modo, puede tener alguna prioridad a la hora de ser vacunado. Se siente en riesgo, quiere saber si se puede vacunar lo antes posible. La edad, ¿cuánto tenía? ¿81 años? 81 años. Sí, ya está dentro del grupo de mayores de 80. Tendrían que llegarse, si ya él se anotó, tendría que llegarse a la Fontana algún familiar y que chequee con nuestro personal si está en el listado de los pacientes a vacunar y puede concurrir a vacunarse. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda la información y por su No, predisposición por favor. para solucionar todas estas inquietudes, dudas y temores que genera esta situación en la sociedad. Estamos para acompañar a toda nuestra población, estamos todos comprometidos para hacer lo mejor con esto, que sea una vacunación segura, que sea efectiva y que ojalá la podamos hacer en la medida que lleguen las vacunas en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de gente. Es lo que repetimos siempre, vacunar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de gente posible. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo y si Dios quiere, mañana volvemos a contactarlo. ¿Cómo no?